Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si os habéis fijado en las lecturas, pues quizá algunos se ha llevado una sorpresa con la segunda lectura de San Pablo. San Pablo escribía a los Corintios en esta carta. Y fijaos lo que decía, dice: hermanos, el momento es apremiante, es decir, es urgente. Apremiante significa urgente. Vivimos en la urgencia, y dice que era como solución. Es una cosa muy rara, ¿verdad? Dice, es urgente, dice, pero tenemos la solución, dice San Pablo. Dice, ¿cuál es la solución? Dice, bueno, pues que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Qué cosa más rara, ¿verdad? Dice San Pablo. Dice, los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no estuvieran alegres. Los que compran como si no poseyeran. Bueno, y así sigue, ¿verdad? Un poco extraño este texto, ¿verdad? ¿Qué significa? Dice San Pablo, es urgente. El tiempo es urgente, ¿verdad? Nos apremia. Nos apremia significa que va a suceder o está sucediendo algo muy importante, ineludible, no se puede evitar. ¿Y qué hacemos? Y San Pablo viene a decir que hay como que separarse, distanciarse de todo lo que hacemos. No está aquí diciendo San Pablo el que está casado que abandone a su mujer o a su marido, ¿verdad? La que está casada. No está diciendo, sino que está diciendo San Pablo, date cuenta, todo eso que vives, lo tienes que poner en relación con Cristo. Por eso al final de este texto dice, porque la representación de este mundo se termina. Está diciendo San Pablo, no estaba diciendo en ese momento, ya es inminente que se acaba el mundo, sino que estaba diciendo, y lo hemos de tener en cuenta continuamente, que todo lo que tenemos delante de nuestros ojos, esas empresas con las que a veces tanto nos empeñamos, pasarán. Lo que no pasa es el Evangelio, el que no pasa es Cristo. ¿Y por qué el momento es apremiante? Porque es urgente. ¿Por qué tengo que tener prisa? Porque es en este momento, es en cada momento, cuando yo tengo que responder a Cristo. Cristo es el que no pasa. El mundo pasará, la apariencia de este mundo. En griego la palabra que se usa es cosmética. La cosmética, ¿verdad? Los adornos, los maquillajes, los aceites que decían los clásicos. Todo eso pasa. Lo que pasa es que a veces los maquillajes son tan buenos, ¿verdad? Los decorados son tan realistas, podríamos decir, que no nos damos cuenta. Pasa como en el cine, con los efectos especiales de las películas, que impresionan, ¿verdad? Uno no se da cuenta, pero son construcciones de ordenador, no son paisajes reales. A veces ni siquiera ya los protagonistas de las películas son reales. Igual han sido creados por una máquina. Y el mundo parece tan consistente, golpeas una piedra, ¿verdad? Y es dura. Pero esa roca existe porque Dios la ha creado y porque Dios la sostiene en el ser. Y a veces tomamos como definitivo aquello que nos preocupa. A veces tomamos como definitivo lo que nos hace llorar, la enfermedad.
o tomamos como objetivo de nuestra vida y queremos que sea definitivo aquello que en este mundo pensamos que nos va a hacer felices y nos apasionamos por el dinero, o queremos estar en una fiesta continua, ¿verdad? Que es un poco la dinámica de nuestro tiempo. San Pablo te dice, todo eso pasa, el momento es apremiante. Este es el momento, ahora es el momento en que tenemos cada uno de nosotros que responder a Cristo, que responder ante Jesús. El que no pasa, el que es, el que era, el que vendrá, como se dice en el libro del Apocalipsis, el que es para siempre. Y una ilustración de eso la tenemos en el Evangelio de hoy. Jesús paseaba, ¿verdad? Empezó a proclamar el Evangelio. Y fijaos lo que ya decía también en su proclamación del Evangelio. Decía, se ha cumplido el tiempo. ¿Por qué se había cumplido ya el tiempo cuando llega Jesús? Porque Dios se ha hecho hombre. Porque Dios se ha hecho hombre. Porque ahora ya tenemos aquel en quien se explica todo. En quien podemos encontrar el sentido de todo. En cada situación de nuestra vida. Cuando estás en la tristeza y cuando estás en la alegría. Cuando estás en el dolor y cuando estás en el placer. Cuando estás en la duda, ¿verdad? Y cuando estás en la certeza. La respuesta siempre está en Jesús. Se ha cumplido el tiempo. No hay que esperar a nadie más. Ha venido Jesús, el Salvador. Está con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel. Y entonces Jesús un día se va paseando por el lago de Galilea. Y diréis, ¿verdad? Porque tenéis un poquito de memoria, diréis, hombre, pero ya el domingo pasado, la semana anterior, ¿verdad? En el Evangelio, en aquel caso era el Evangelio de San Juan, escuchamos cómo los primeros discípulos se iban detrás de Jesús. Andrés y Juan estaban, ¿verdad?, allí junto al río Jordán, donde Juan bautizaba. Y pasó Jesús, ¿os acordáis? Y señaló a Jesús, Juan, y dijo, este es el Cordero de Dios. Y dos que estaban con Juan se fueron detrás de Jesús. Y sin embargo hoy Jesús los vuelve a llamar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Allí estaban con Juan Bautista. Después de aquel momento, ¿verdad?, de aquel primer encuentro, probablemente Juan, Andrés, Santiago, todos estos volverían a sus trabajos, a sus quehaceres cotidianos. Y un día Jesús pasando junto al mar de Galilea, dice, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, y les dijo, venid en pos de mí. Ahora es Jesús que les llama. Y dice, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Se fueron enseguida detrás de Jesús. Y dice, y Jesús siguió andando. Y vio a otros. ¿A quiénes vio ahora? Vio a Juan y a Santiago con su padre, Zebedeo, que estaban arreglando las redes. Y Jesús les dice, los llamó también. ¿Y qué hicieron? Dice, dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Fijaros, ¿qué ha cambiado? Es como si nosotros dijéramos, ¿verdad? Aquel día en el desierto, donde Juan bautizaba en el Jordán, era un poco como cuando uno pues tiene un primer contacto con Jesús, o tiene un tiempo de oración, Entonces en el tiempo de oración es muy fácil, ¿verdad? El tiempo de oración, no digo que sea fácil rezar, pero sí que es muy fácil como elevarse, ¿no? Y la imaginación te lleva y piensas todo lo bueno que puedes ser, la santidad que puedes alcanzar, o tenés la vida de un santo y te emocionas y dices, me gustaría ser como él. Pero luego está la vida. Hoy el Evangelio nos habla de la vida y de cómo Jesús sale a nuestro encuentro en la vida. Y entonces, ¿qué hay que hacer cuando Jesús sale a nuestro encuentro en la vida? Hay que responderle, como dice aquí el Evangelio, inmediatamente y dejándolo todo. ¿Qué significa eso? Es evidente que aquí, ¿verdad?, y hemos de rezar continuamente, también se insinúa que Jesús llama a algunas personas para que de una forma como más radical estén con Él. Por ejemplo, en la vida sacerdotal o en la vida consagrada. Y hemos de rezar para que no falten sacerdotes, que es muy importante que haya sacerdotes. Pero también hay una enseñanza para todos, que
¿Qué significa inmediatamente y dejarlo todo? En nuestra vida, ¿qué puede significar? En la vida cotidiana, en tu trabajo de cada día, o en tus ocupaciones, o en tu ocio. ¿Qué significa? Pongamos algún ejemplo, ¿verdad? Uno está tranquilamente, igual está descansando, y te llama un amigo, que percibes por su voz que está triste, o que está cansado, o que simplemente necesita hablar con alguien. ¿Y tú qué percibes en la voz de tu amigo? No solo percibes a esa persona, a ese hombre o a esa mujer que está en un momento delicado, sino que también percibes a Jesús, que te dice, tienes que responder con tu caridad a esta persona. Entonces, ¿cómo lo has de hacer? Inmediatamente. No anteponer nada a la caridad. ¿Cómo lo has de hacer? Dejándolo todo. Porque en ese momento lo que te ata es innecesario. Es tu descanso, es tu distracción, ¿verdad? Tu entretenimiento, por ejemplo, ¿verdad? O en un momento dado estabas enfadado o enfadada con alguien y Jesús pone en tu corazón el deseo de la reconciliación. Es la gracia de Jesús que te visita. Es Jesús paseando junto al mar de Galilea. Es Jesús que se ha acercado a tu vida. Tú tenías la ofensa en tu corazón, pero fíjate en esa ofensa que a ti te hiere, Jesús se ha hecho presente. Ha sido la ocasión de que Jesús se haga presente en tu vida. Entonces Jesús te dice, tienes que perdonar. Te lo dice Jesús. ¿Qué puede más? ¿La persona que te ha hecho daño o el mismo Jesús que te pide que perdones? Entonces hay que responder con inmediatez. Hay que responder dejándolo todo. Deja el deseo de venganza. Deja el derecho a ser recompensada o recompensado. Inmediatamente. ¿Veis? Bueno, meditémoslo, queridos hermanos. Meditemos este Evangelio. El tiempo es apremiante. Significa en cada momento, en cada instante, Jesús nos sale al encuentro. Ese Jesús que ahora, ¿verdad?, en pocos minutos vamos también a adorar, a reconocer presente en el sacramento de la Eucaristía, que, como decía el Papa Benedicto, quiere ser contemporáneo de todos nosotros. Como decía Juan Pablo II, quiere encontrarse con cada uno de nosotros y recorrer con cada uno de nosotros el camino de la vida.